Bueno, estamos al aire con, iba a decir el embajador, ya no es embajador, el congresista Martín Belaúnde Moreira, para hablar un poco de la situación del Perú ante la Haya. Él es el actual presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, y tenemos un paréntesis abierto con Chile, dado que, digamos, se esperaba internamente en una especulación que la Corte se pronuncie en julio, entró a su receso normal de agosto en Europa, no hay resolución, pero ahora está claro que probablemente no tengamos resolución este año porque hay elecciones en Chile. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Rosa María, por invitarme a tu programa. ¿Qué es lo que está pasando en La Haya? Bueno, no lo sabemos. Ahora, habría que explicarle al público por qué no lo sabemos. ¿Estas deliberaciones son secretas? Son, según tengo entendido y según me han informado diversas fuentes, es de que la Corte es impenetrable. Bueno, así debe ser, ¿no? Y así debe ser. Impenetrable, y alguien por ahí me dijo, fíjate, es preferible porque a veces hay chismes de asistentes, de secretarios o secretarias, y me dice, no es bueno fiarse de eso. No. Entonces, no queda más remedio que esperar. Ahora, ¿qué puede pasar? Lo que puede pasar, hay el dicho, la información que trascendió, porque nada aquí es oficial, de que estaban esperando las elecciones chilenas para que no se politizara la resolución. Eso puede ser así. Pudiera ser, pero yo creo que el verdadero problema está en que no hay consenso. O sea, no hay acuerdo para obtener una mayoría clara en uno u otro sentido, sea cual fuere, digamos, el sentido, valga la redundancia, el sentido del fallo. Ahora, nuestros abogados, que siempre son abogados de parte, ¿no? Y también la Cancillería nos decía, no es un caso muy complicado, es decir, el trazo de la costa peruana y chilena en conflicto, pues es una línea recta y una línea curva, o sea, no hay islas, no hay nada muy complicado que resolver. Ahora, ¿estamos seguros que el fallo no va a salir hasta el próximo año o tampoco estamos seguros de eso? Bueno, solo estaríamos seguros si la propia Corte, a través de su secretario general, oficial mayor o lo que fuere, nos dijera, el fallo va a ser anunciado en tal fecha. No ha habido ninguna comunicación en ese sentido, de manera que todo esto son especulaciones. Perfecto. Como serían especulaciones, es decir, se va a fallar en un determinado sentido, a favor o en contra. Todo eso es especulación. Yo por eso, en eso apoyo íntegramente la posición de la Cancillería, que es de simplemente esperar y ver lo que va a pasar y tener confianza en nuestra defensa, que yo sí debo decir, ha sido una excelente defensa. Yo he sacado una excelente impresión. Es un caso complicado, tiene sus complicaciones, pero yo creo que la defensa peruana ha sido muy buena, la defensa chilena también. Entonces los jueces deben estar ponderando los diversos derechos esgrimidos por las partes. ¿Qué pasa si no se llega a un consenso? Se vota por mayoría. Pero lo importante es tener, como son son 14 jueces más más los dos ad hoc, son 16 jueces, entonces tienen que obtener por lo menos, y son 2 puntos la demanda, uno para que se trace la línea equidistante y otro sobre el triángulo externo. Y el punto de inicio, además. Y si el punto de inicio no es parte de la demanda, claro, el Perú lo da por hecho, y no puede ser parte de la demanda, porque el punto de inicio, si hubiera en efecto un conflicto, el Perú dice que no hay, Chile dice que sí hay, lo tendría que dirimir, no el garante, como dicen por ahí, sino el presidente de los Estados Unidos, que no es garante, pero sí es árbitro, conforme a las estipulaciones del Tratado del año 29, y el presidente de Estados Unidos o el Departamento de Estado ha dicho que no le interesa dirimir, no quiere dirimir. Ahora, aún así, si yo pido que tracen una línea, toda línea tiene un punto de comienzo y un punto de final, ¿no es cierto? O sea que igual va a haber, ¿no es cierto?, una respuesta, como se dice,
de acuerdo al Tratado del 29, no hay otra posibilidad. Bueno, van a tener que darlo por hecho, pero no pueden entrar a interpretarlo. No. Lo pueden interpretar en su sentido genérico, pero no pueden dirimir un supuesto Sí, conflicto, porque para eso sí la Corte Internacional de Justicia carece de competencia, porque la competencia, en el supuesto de que hubiera un diferendo, la competencia estaría en manos del presidente de los Estados Unidos. Que no corresponde en este caso. Muy bien. Ahora, la posición de Colombia frente a la Corte de desconocer abiertamente el fallo, el presidente Santos lo ha reiterado ayer, ha señalado que no piensa, ¿no es cierto?, llegar a no piensa cumplir el fallo y que lo que pide es un tratado con Nicaragua. ¿Esta posición nos perjudica el proceso con Chile? No, perjudica el Estado de Derecho en el mundo, que es una cosa muy distinta. Este asunto no nos perjudica, en realidad es un asunto ajeno, y conforme a uno de los artículos del Estatuto de la Corte de Justicia, 58, 59, se establece que las sentencias solo son obligatorias para las partes, no crean precedentes de cumplimiento obligatorio, de manera pues que esa sentencia que ha sido rechazada por Colombia no tiene ninguna influencia directa obligatoria sobre nosotros. Y además, quisiera reiterar esto a tu público. Son casos jurídica, histórica y geográficamente totalmente distintos. No hay relación entre, si fueran casos parecidos, porque hay algunos casos parecidos al caso peruano por la situación geográfica, pero este no lo es. Además, históricamente es totalmente distinto. Es un asunto del Mar Caribe que deviene de la época colonial y tratados que se firmaron, Claro. o situaciones de facto que vienen del siglo XIX, en fin, y de la época colonial. Aquí no, esto es una cosa, lo nuestro es algo reciente. Es un tema reciente que va más allá, que en realidad no tiene relación directa, sí lo tiene indirectamente, pero no tiene relación directa con el tratado del año 29 y su protocolo complementario. De manera pues, es un precedente que yo personalmente, hablo en este caso a título personal, me parece lamentable, porque Colombia, que es un país tan pegado a las normas jurídicas, se está colocando fuera de las normas jurídicas, y las sentencias de la Corte Internacional de Justicia son obligatorias para las partes, y si una parte las incumple, el Estado que se ve perjudicado por ese incumplimiento puede llevar el caso al Consejo de Seguridad, y el Consejo de Seguridad puede aplicar múltiples medidas. Yo me temo que esa es la situación en la que se va a colocar Colombia, muy desafortunadamente, y además va en contra de la tradición jurídica de Colombia. La encuentro, yo personalmente, me causa enorme sorpresa. Bueno, a todo el mundo. Y lo que es más sorprendente es, digamos, el alineamiento del Parlamento, en fin, de todos los políticos colombianos, del pueblo. Eso no se cumple, siendo una sentencia. Nosotros no podríamos darnos el lujo de tener esa actitud, que sería una actitud de ponernos al margen del Estado de Derecho. Y como usted dice, las sanciones pueden ser múltiples, ¿no? Puede declararse alguna medida comercial contra Colombia, puede declararse algún tipo de intervención sobre Colombia, sobre los mares rodeando Colombia, etcétera, ¿no? Bueno, eso es algo que estamos hablando hipotéticamente. Nicaragua puede llevar este asunto al Consejo de Seguridad. Y ojo, las sentencias deben cumplirse, y las resoluciones del Consejo de Seguridad en temas de la paz, violación de la paz, actos, bueno, aquí no hay propiamente agresión, pero sí podría haber amenazas o violaciones de la paz, quebrantamientos de la paz, ese es el nombre técnico que tiene, si el Consejo de Seguridad es competente para intervenir y también competente para tomar medidas que son obligatorias. Claro, lo que no puede decir Colombia es, mira, yo Nicaragua sí, ahora sí te voy a conceder algunas cosas, pero hagamos un tratado y desconozcamos la sentencia. No, eso no me parece que es acorde con el derecho internacional. Si fueron al Tribunal de La Haya, entonces tienen que someterse a su dictado, Además, les guste o no. Claro. Los países latinoamericanos que se someten a La Haya en el pacto justamente de Bogotá, ¿no es cierto?,
se someten a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, y le decían, oh paradoja, Bogotá no quiere cumplir el pacto de Bogotá. Así es. Además ya denunció el pacto hace un año, ¿no? Sí, Quiere claro. salirse del sistema por completo. Bueno, pero un país no se puede salir del sistema internacional. Venezuela se acaba de salir De la Corte, de la no, jurisdicción. no de la Corte, De todo el sistema. de todo el sistema. Bueno, eso es, Fujimori lo intentó hacer solo de la Corte, lo cual es, bueno, falló. Venezuela ha hecho lo mismo que Trinidad y Tobago. En fin, pero Venezuela es algo más pues que Trinidad y Tobago, con todo el respeto para Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago se denunció el tratado y Venezuela ha hecho lo mismo. Venezuela está al margen del sistema interamericano de derechos humanos, no totalmente, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una jurisdicción, o una competencia, mejor dicho, sobre temas que está fuera del Pacto de San José y que podrían incluir a Venezuela. Y dicho sea paso, Venezuela, para estar fuera de esa competencia, tendría que denunciar el tratado precisamente Completo, el de San José completo, y no lo ha denunciado. no, lo ha denunciado el Pacto de San José.